toda la gente que nos sigue, a Nani, a Gloria María Patiño, Marjorie, It's Mia Makeup. Bueno, a todos ustedes les decía que fue un día un poquito ajetreado porque es el regreso a nuestra consulta normal, digámoslo entre comillas, normal, porque, bueno, atender a un paciente como un extraterrestre vestido con toda esa cantidad de cosas y no podernos regalar un abrazo todavía, pues es complejo, es difícil, pero bueno, son las circunstancias, tenemos que irnos acostumbrando, es un proceso y como alguien decía, esto también pasará, también pasará. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero resolver dos inquietudes. Una, que de pronto sonó un poquito con tono fuerte ayer, no mi intención, pero de pronto se pudo haber interpretado así cuando alguien preguntó sobre si no teníamos las amígdalas. De pronto una pequeña confusión ahí. Yo me estaba refiriendo a la amígdala cerebral, que es distinta a la amígdala palatina, que es la que queda a nivel del cuello. Así que por eso fue que salté esa pregunta, porque no entendía a qué venía, pero bueno. Entonces me estaba refiriendo precisamente a la amígdala cerebral, y esa sí, pues obviamente siempre tendrá que estar presente. Y resuelvo también una inquietud de Alejandro en Manchester, que nos sigue desde allá. Qué bueno, qué rico que nos sigues. Me decía, hombre, hay una dedicación a la meditación un buen rato, pero mencionábamos ayer que para despertar esa pineal y para activarla no es conveniente utilizar métodos artificiales como el yagé o el ayahuasca, porque es una subida muy violenta de esos aires vitales, de la energía que circula a través del canal central o sushumna, y por eso es tan importante empezarlo a hacer de manera gradual a través precisamente de la meditación. ¿Cómo despertar la producción de esos opioides endógenos, esas sustancias que producen placer en lugar de consumir algún tipo de cosas como estas o de alucinógenos? Sin duda, varias cosas. Primero, el acto de servir. Yo no me canso de repetir eso. A mayor servicio, mayor probabilidad hay de que nos comuniquemos de manera mucho más adecuada, y que al mismo tiempo en que vamos prestando un servicio, producimos más endorfinas, que son esas sustancias del placer. Es decir, que el solo hecho de servir nos sirve, y eso es fundamental. Lo segundo, por supuesto, el ejercicio físico, no hasta explotarse, sino simplemente dosificadamente, produce también una producción importante, no solamente de endorfinas, sino de algunos de esos derivados opioides, que nos van a permitir también alcanzar un estado de mucha mayor satisfacción y mayor equilibrio a través del ejercicio. La meditación, cualquier tipo de meditación que hagas, no sé cuál sea exactamente la que practiques, pero cualquier tipo de meditación nos puede llevar perfectamente a generar ese equilibrio que sin duda se va a ver evidenciado en toda nuestra cotidianidad, en cada acto que vamos haciendo, y eso nos facilita mucho las cosas. Bueno, ahora sí, dicho esto, vamos a meternos en el tema de hoy. El agua y la vida, el agua y la vida. Esto suena como casi que una verdad que ya todos conocemos, y cuando uno dice el agua y la vida, pues claro, es obvio que necesitamos agua para vivir. Pero recordemos cosas importantes. Primero, siempre estuvimos atados a un océano en el vientre materno, y eso ya es muy significativo, porque desde ese cordón umbilical nosotros empezamos a ser portadores de unas ondas que se estaban redistribuyendo continuamente en esa piscina que adoptamos mientras íbamos creciendo hasta el momento del nacimiento. Y con cada movimiento de ese oleaje nosotros estábamos captando vibraciones, madurando sensaciones, capturando informaciones también de nuestra madre, y ese líquido amniótico se sacudía con muchísimas cosas, no solamente desde el punto de vista físico cuando colocaba sus manos o hacía una ligera presión, sino que cualquier pensamiento podía perfectamente modificar esa acción del líquido amniótico. Así que desde allí ya nos empezamos a sensibilizar con el agua, que entre otras cosas, dicho sea de paso, en el momento del nacimiento ocupa casi el 85% de nuestros componentes, 85%. Esto es para nada despreciable, y por supuesto que indica que es una fuerte necesidad que tenemos precisamente de aprender a manejar el agua que llevamos. En la medida en que vamos avanzando en edad, el porcentaje de agua en nuestro cuerpo disminuye, pero digamos que un adulto promedio tiene sus 3/4 partes
como componente específico el agua. De allí que tengamos que aprender a manejarla muy bien porque esa agua está conteniendo muchísima información. Benveniste era un tipo que hace mucho tiempo se atrevió a hablar de que el agua tenía memoria, ¿sí? Y eso suena como absurdo todavía en los tiempos nuestros. Y este hombre, de hecho, murió tratando de demostrar que era así. Era un tipo muy calificado, probablemente estaba catalogado como para llegar a ser uno de los premios Nobel, pero evidentemente la ciencia lo destruyó en 2 minutos porque no había una forma muy clara de demostrar que eso era así, hasta que muchos años después Luc Montagnier, otro investigador francés, ese sí ya un Nobel, le dedicó mucha parte del estudio a redescubrir lo que Benveniste había dicho, es decir, que el agua tiene memoria, el agua tiene memoria. Por ahora, grabémonos eso en nuestra memoria. El agua tiene memoria para que entendamos eso. Ahí, por ejemplo, entendemos por qué un medicamento homeopático puede contener una información, ojo, ya no una sustancia química medible, porque a partir de la 12ª dilución se considera que ya no hay una sustancia químicamente medible por ningún método, es lo que se llama el número de Avogadro, pero se ha comprobado que cuando se succiona, cuando se bate firmemente ese preparado homeopático, recuerda o trae a colación la información que en un momento portó porque había una sustancia allí. De allí que cuando la gente se toma unas goticas de esas puede producir el mismo efecto que cuando estaba la sustancia física medible y evidenciable a través de algunos tipos de aparatos electrónicos pues muy precisos, pero ya eso se ha evidenciado demasiado y creo que redundar en eso ya sería mucho. Este Luc Montagnier entonces logró demostrar que realmente esos enunciados de Benveniste anteriormente tenían mucho de verdad y que el agua podía aportar información. Hagamos un paréntesis ahí y vamos avanzando, pero recuerden, el agua tiene memoria. El agua a su vez tiene 3 estados que todos conocemos, el sólido, el líquido, el gaseoso, pero además tiene características muy significativas. Es de los muy pocos elementos que al congelarse sus moléculas se expanden. De allí que tú no puedas meter una nevera al congelador durante mucho tiempo porque corre el riesgo de explotarse si llega a cierto grado de congelamiento, ¿no? Es porque se están expandiendo las moléculas y está generando ese tipo de alteraciones. Entonces, ¿qué ocurre? Si sabemos que es el 75% de agua en nuestro cuerpo y que el agua tiene memoria, significa que el agua podría grabar no solamente una sustancia química que estuvo en contacto físico con ella, sino también cosas como el sonido, cosas como la música, cosas como una emoción. Y esto ya empieza a hacernos pensar un poquitico, a sacudir neuronas. Bueno, si el agua puede memorizar emociones, ¿será que es verdad que lo que nos dijo Emoto era perfectamente también evidenciable? ¿Será que es que si yo le hablo a un recipiente que tenga un contenido de agua con palabras amorosas, puedo modificar la estructura misma de los enlaces del agua? Esos enlaces en medicina o en física cuántica se conocen como los clúster, que son como los engranajes que existen entre el hidrógeno y el oxígeno, y eso es lo que va a permitir que esa molécula adopte una estructura determinada, una forma determinada o unos ángulos determinados. Si se logran modificar ciertos ángulos, esa agua empieza a ser, insisto, portadora de información. Voy a quitar aquí los comentarios que al parecer están estorbando ahí un poquitico, pero bueno, entonces sigamos. ¿Qué pasa? Si logramos hacer esto, vamos a, insisto, almacenar pensamientos, emociones, sonido y van a generar, por supuesto, un efecto adecuado. Hemos hecho ensayos en muchísimas ocasiones donde, por ejemplo, a través de una técnica que nosotros en Sintergética llamamos el Phi3, donde a través de un artefacto logramos capturar la información que estaba registrada en el cerebro, por ejemplo, de un recuerdo. Les voy a poner el caso muy concreto. Este es un paciente que fue trasplantado de riñón y que al principio empezó a rechazar el trasplante de riñón, cosa que es dramática porque pues realmente es poco lo que viene por ofrecerse luego de esto, ¿no?
Lo cierto es que cuando yo le pregunto cuándo le empezó su proceso, cuándo identifica él que empezó su enfermedad renal como para tener que llegar a un trasplante renal, él me dice fue tal día en el que me anunciaron una visita de la DIAN. Bueno, para los que están fuera de Colombia, la DIAN es el ente recaudador de impuestos y obviamente no es la mejor de las visitas que le anuncien a uno, ¿no? Este hombre entró en pánico porque pensó que quién sabe qué iba a pasar, pero ojo, recuerden que hay una estructura que maneja el agua en nuestro cuerpo y esa estructura es el riñón, ¿sí? Él empieza a entrar ya no en miedo, sino en pánico literalmente con esto, y ese pánico hizo que seguramente se disparara una insuficiencia renal y, como les digo, llegó hasta el punto de tener que ser trasplantado. Pues bien, cuando empieza a rechazar el trasplante, sus médicos le dicen, bueno, no tenemos nada más que hacer, ya te hicimos el trasplante, si tu organismo rechaza el trasplante, nada que hacer, casi que eso es decirle, estás condenado a morirte. Pero empezamos a explorar con ese artefacto que les digo, algunas zonas del cerebro. Cuando él evoca, ojo a lo que les digo, evoca el recuerdo, y recuerden que en nuestro cuerpo hay 75% de agua, entonces a esos archivos de su cerebro llega una información y yo con técnicas a través del pulso y este artefacto que les decía, puedo saber en qué parte del disco duro del cerebro está almacenada esa información y capturar la información. Recuerden que la información es una frecuencia y depositarla en un frasquito que está preparado, bueno, con unas sustancias especiales. Algún día les hablaré de eso. Pero lo cierto es que al depositar esto es como si yo hubiera almacenado la información del recuerdo que le fue muy negativo y además que lo llevó al pánico para luego empezarle a dar de ese preparado que ya diluyo en un poco más de agua esa misma información. Es decir, en síntesis le doy unas goticas de su propia información que tomamos del cerebro. Esto suena absolutamente como a ciencia ficción, pero les voy a contar el resultado de esto. Él empieza a tomarse, miren lo que les estoy diciendo, 2 gotas de esto que preparamos, 2 gotas, que aparentemente no son nada y saben a agua común y corriente, sí, pero esa agua porta una información de sus propios temores, y cuando él se empieza a tomar esto a pequeñas dosis, es el mismo principio de la vacuna. Cuando a ti te vacunan, te ponen el mismo virus que produce la enfermedad, pero atenuado, es decir, debilitado, para que tu organismo tenga tiempo de identificarlo y que cuando el verdadero virus llegue tengas forma de rechazarlo o de defenderte de manera adecuada. Pues lo mismo ocurre con las emociones. Si yo capturo una información, la deposito tal como lo describimos y le empiezo a dar de su propia información en goticas, digámoslo así, esas gotas lo que hacen es desensibilizarlo al proceso. La sorpresa es que este hombre me llama como a los 15 o 20 días diciéndome, Dios mío, y lloraba, y yo decía, quién sabe qué habrá pasado, y resulta que estaba llorando era porque sus cifras de funcionamiento renal y de funcionamiento del hígado se habían normalizado. Es decir, eran goticas de felicidad las que le estaban saliendo a través de su llanto, pero miren la importancia y miren lo que se puede hacer, porque el agua entonces se puede resetear. Casi que nosotros podemos congelar una información allí también en algún momento determinado y empezar a dar este recuerdo vivo que está allí metido a nivel del subconsciente. Ni qué decir, por ejemplo, de cosas como el agua solarizada. Esto se utilizaba desde los antiguos griegos, esto no nos lo descubrimos nosotros, ni mucho menos. Es algo que se ha descrito durante mucho tiempo. Miren, si ustedes toman un vaso con agua, y ni siquiera les voy a complicar con ninguna otra información, lo ponen al sol durante unas 3 o 4 horas y luego lo meten a un cuarto oscuro con otro vaso con agua que no fue sometido a la luz solar, y empiezan a hacer registros con cámaras infrarrojas, resulta que el que fue sometido a la luz solar sigue emitiendo patrones de luz hasta por más de 3 años, 3 años. El otro, en cambio, empieza a apagarse casi que inmediatamente y no emite más esos rayos de luz. Eso significa que también el agua pudo haber portado la información de esa luz solar. Pero si además de esa luz solar estamos solarizando un agua con un color determinado, ya ustedes son expertos en color porque lo hemos hablado aquí, eso puede generar efectos absolutamente sorprendentes. Me explico. Alguien tiene un problema bronquial porque tiene dificultades
respiratorias cuando está sometido al frío. Bien, si empieza a tomarse un agua solarizada, que además estaba envuelto ese vasito o esa jarra en un color azul índigo, el azul índigo disminuye, y esto tampoco es carreta, es perfectamente medible, disminuye lo que se llama la tensión superficial del agua. De hecho, si ustedes se toman un agua como esas, van a ver que les sabe, si pudiera expresarlo en términos, un poco más blanda, más palatable, además sabe delicioso, se me hace agua la boca en este momento. Entonces ustedes se toman esa agüita y recuerden que el azul desensibiliza al frío y pueden tener efectos muy especiales, muy especiales. Es posible que al principio haya un poquito más de todos los 2, 3 primeros días, pero después te empiezas a desensibilizar al frío. Lo propio va a ocurrir en un momento determinado. Va a ocurrir, no, está ocurriendo. Ya esto es una cosa que ocurre en el día a día. Hoy se utiliza el agua como portador de información casi que de manera natural. Y por ejemplo, yo pudiera meter información del color naranja 22 a través de un agua solarizada y ponérselo a tomar a alguien que tiene problemas de osteopenia u osteoporosis, es decir, de disminución de calcio en los huesos, y perfectamente puede producir efectos significativamente medibles a través de esa constitución de sus huesos, y eso constatado a través de las densitometrías o los exámenes que se hacen para eso. De allí la importancia que tiene el agua de manantial, porque si además esa agua de manantial está recibiendo los rayos solares continuamente, pero está fluyendo y está continuamente generando unas especies de remolinos, esta es la misma dinamización de las que les mencionaba ahorita, que se usa con la homeopatía, que es eso de succionar o sacudir el preparado homeopático. Siempre que les manden un preparado homeopático en gotas, succiónenlo, es decir, sacúdanlo un buen rato, porque eso va a dinamizar también la información que había allí. Así que si me preguntan cuál es la mejor agua que podemos tomar, yo siempre les diría agua de manantial, que no está contaminada con muchas de las cosas que llegan a través de nuestros grifos. Se dice que cuando el agua ha circulado a través de más de 50 codos, entonces puede alterar por completo su composición y no ser tan activa. Pero ¿qué más activa que el agua de los vegetales? Por ejemplo, recuerden, ¿qué tuvo que hacer un vegetal para poder crecer y entregarnos sus frutos? Pues precisamente estar muy afianzado en la tierra, tener buenas raíces. Recuerden, eso es seguridad y es identidad y es primer centro, es el territorio que se reconoce, es la fuerza, es el poder y es la voluntad, pero el agua sube a través y gracias a un fenómeno de fotosíntesis. La planta recibe la luz solar, inmediatamente activa ese mecanismo de la fotosíntesis y hace que por un mecanismo perfecto de capilares ascienda hasta las últimas ramitas del árbol. Y cuando ya produce sus frutos o esos vegetales que nos estamos comiendo, pues qué más agua solarizada que esa, qué más agua natural que esa, siempre y cuando, ya ustedes sabrán lo que sigue, no haya sido sometida a miles de pesticidas, que es lo que estamos usando ahora y que es lo que ha hecho que se pierdan muchos de los oligoelementos importantes, por ejemplo el magnesio. El magnesio hoy está muy escaso en nuestras verduras, porque en las de hoja verde, porque precisamente se echaron muchos pesticidas. Así que el cultivo orgánico, como yo creo que va a empezar a hacerse a gran escala a partir de todas estas crisis que hemos vivido por estos días, seguramente vamos a entender que es que llegó el momento en que nosotros mismos cultivemos las propias cositas, les pongamos cuidado, pero además les hablemos. Para nadie es un secreto que cuando una señora le habla a la plantica y le dice cómo estás de hermosa, esta mata me encanta, tú eres preciosa, esta empieza a florecer y empieza a crecer de una manera extraordinaria. Claro, el agua aportada en esa matica está captando una información frecuencial de una emoción que se llama amor, entrega, cuidado, cultivo, que es lo que permite, insisto, que se den estos fenómenos. Entonces, otro de los consejos con el agua es, miren, las señoras, las viejitas, reposando durante toda la noche antes de beberla, ¿sí? O si era de la llave, incluso la ponían reposando toda la noche para después beberla. Y esto parece que es bien importante porque es allí, cuando el agua fue sacada del grifo directamente, cuando se reposa nuevamente, vuelve a adquirir las características de esos enlaces del agua que les decía, de los enlaces entre el hidrógeno y el oxígeno, que son los que permiten pues que se dé la condición adecuada. Recordemos una cosa, el corazón
representa el elemento fuego y se desarrolló más o menos a partir de los 21 días de engendrados, y desde allí ya empezaron a generarse pues esas pequeños esbozos de corazón. Pero recordemos también que se derivó de una capa en embriología. En el desarrollo del ser humano se conocen tres capas: endodermo, mesodermo y ectodermo. El mesodermo es el de la mitad, y por eso el de la mitad es lo magnético, es lo relacional, es la nariz, como veíamos por estos días, pero es también esto relacional. Y miren lo curioso, quien modula el fuego, recuerden quién modula el fuego, eso ya lo habíamos dicho en algunas ocasiones, pero simplemente pónganle lógica: cuando uno le echa agüita al fuego, lo modula. No hay que apagarlo, por supuesto, porque si se apaga el fuego, pues hasta ahí llegamos. Pero si ustedes modulan el agua desde el riñón, que se desarrolla precisamente de la misma capa embriológica, pero además que creció en esta zona inicialmente cuando estaba en el embrión, aquí se empiezan a desarrollar los riñones en la zona de los los arcos branquiales, como se les llaman en embriología, pero después con el tiempo descienden y se colocan en el punto que ya todos conocemos. Eso también tiene una razón de ser, porque implica, es como si nos dijera: ojo, refresquemos con el agua aquello que vamos a expresar antes de expresarlo, y tratemos de no expresarlo con fuego. Y ese fuego es agresión, ese fuego es resentimiento, ese fuego es ira que tenemos que empezar a controlar. Así que el hecho de que el agua logre modular el fuego ya nos está contando muchas cosas. Pensemos en esto. ¿Qué le pasa al fuego cuando no hay agua? Pues que se sube normalmente. Y una de las expresiones de que el fuego se suba es que la cara se nos pone rojiza, pero además que se nos sube la presión arterial, que depende del corazón. Por lo tanto, precisamente una de las cosas que se hacen a un paciente hipertenso es decirle: tome suficiente agua, no excesivamente, pero evite los alimentos de temperamento caliente. Cada alimento tiene un temperamento que puede ser frío o caliente, o digamos que medianamente equilibrado. Pero el alimento más caliente sobre la tierra es la sal. Por eso a los hipertensos les dicen: coma poca sal. Les dicen dietas hiposódicas, hipograsas y poquitas. Y eso es bien importante, porque la dieta hiposódica, es decir, la que tiene baja sal, entonces tiene menos fuego. Si yo le echo más fuego al fuego, pues lo avivo muchísimo más. En cambio, si en lugar de eso como muchas verduras de hoja verde y frutas, obviamente las frutas adecuadas. En general, las frutas adecuadas, para no entrar en detalles, son aquellas que no tienen cáscara roja. Si van a comerse la manzana y son hipertensos, prefieran la verde que la roja. Lo propio el tomate: si van a comerse un tomate, cómanlo pintón en lugar de muy maduro, en aquellos pacientes que pueden ser hipertensos. Eso para decir que vamos equilibrando con las mismas condiciones que están en el entorno, nuestras exacerbaciones o nuestras depleciones de los diferentes elementos que habíamos mencionado. Recordemos que hay 5 elementos: el elemento agua, el elemento madera, el elemento fuego, el elemento tierra y el elemento aire, cada uno representado por un órgano determinado. Pues bien, entonces tengamos en cuenta que este riñón, que es el que maneja el agua, es un órgano completamente relacional, porque se deriva de la misma capa y tiene, digámoslo así, un efecto que está en relación con la capacidad de filtrar muchas de las cosas que van entrando a nuestro organismo y que resultan ser tóxicas. Miren, apenas en 150 gramos que pesa aproximadamente cada uno de los riñones, estamos teniendo algo así como 2 millones de unidades funcionales en el riñón. Esto es fantástico, porque en tan solo ese paquetico hay 2 millones de obreras allí trabajando para filtrar continuamente todo el tiempo todas las cosas, y en esa orina, que en promedio en un adulto es de aproximadamente 1,5 litros al día, estamos filtrando cerca de 180 litros de sangre en un día. Es decir, esa sangre que está siendo bombeada y bombeada por todo el cuerpo continuamente, como lo mencionábamos en estos días, 180 litros se encarga de filtrar el riñón en un solo día. No me digan que esto no es fantástico. Como si fuera poco. Mucho de lo del riñón tiene que ver
con esa energía de reserva o ancestral que hemos dicho, que tiene que ver en gran parte con el tono que nosotros tengamos frente a la vida, porque también está en relación con el anclaje, con el primer centro, con esas raíces que mencionábamos, aunque anatómicamente el primer centro, que es el que está en relación con esto. Entonces, cuando hay un buen tono renal, hay una buena función de el oído. Así que la manera como yo escucho va a nutrir al riñón y la calidad que presente nuestro riñón va a hacer que nosotros también tengamos una capacidad auditiva mucho mejor. Por lo tanto, hay que mejorar mucho la energía de reserva, que ya lo decíamos, se hace a través del pulmón, cuando hay ejercicios respiratorios, cuando hay ejercicio físico que nos permite estar en buenas condiciones, cuando evitamos los excesos, cuando respetamos los ciclos del sueño, cuando respetamos todo lo que hemos llamado la higiene corporal. Así que tenemos que incrementar esa fábrica de energía de reserva que es el riñón. Y recordemos otra cosa, ahora está muy en boga el uso del bicarbonato con el poquito de limón y con el agüita, y esto es válido si no nos excedemos, y yo les digo, el consejo es que no se tomen más de media cucharadita de las tinteras, de las más pequeñitas, en un pocillo de agua y le agregan unas gotas de limón. Recordemos que el limón cuando entra al cuerpo se alcaliniza y entonces lo que estamos buscando con este tipo de cosas es precisamente alcalinizar un poco más nuestro cuerpo. Dicho de otra manera, tratar de que no se acumulen más iones o cargas positivas que suelen ser muy nocivas para la salud. Pues bien, una de las cosas que hace el riñón, el que controla el agua, es también controlar la cantidad de bicarbonato que nuestro cuerpo produce de manera natural cuando está intercambiando información también con el pulmón. No es en vano que en la fisiología, de acuerdo a cómo esté el funcionamiento del pulmón, va a depender en gran parte cómo funcionen también los riñones. Pero esos riñones, como si fuera poco, además de controlar el agua y además de controlar esa información, se encargan también de formar sustancias que van a enriquecer los huesos, que van a mantener el cabello bien. Ojo con esto es un dato importante, ahí los voy a dejar pensando un poquito, porque muchas de las personas que empiezan a canar súbitamente, es decir, a sacar canas en el cabello, pero de manera súbita, no el que se fue haciendo lenta, porque hay gente que desde muy temprana edad empieza a sacar canitas y entonces dicen ellos que es nobleza, pero el que cana súbitamente, generalmente esto está asociado a un estrés muy grande que llevó a que la suprarrenal y el riñón entraran en un desgaste profundo, y entonces por eso la expresión esto sí me sacó las canas, ¿sí? Y eso tiene que ver precisamente con esa energía del riñón, pero también ese riñón tiene que ver mucho con la energía de los dientes y de los huesos como tal, porque forma una serie de sustancias, y lo propio con la eritropoyetina, que es una sustancia que nos ayuda a formar glóbulos rojos para poder oxigenar mejor. Es como si el riñón le devolviera el favorcito al pulmón y le dijera, vea, usted, así como cuando hablan el pulmón y el riñón, vea, mijo, usted que me ayudó a oxigenarme, aquí le devuelvo un poquito de su oxígeno, produciendo más glóbulos rojos que son los que transportan ese oxígeno. Así que si pensamos en el elemento agua, tal vez la principal característica es la fluidez. Por eso el agua se adapta a cualquier tipo de estructura y digamos que no tiene ningún problema con asumir la forma que se le haya puesto, y eso implica también tener mucha parte de la seguridad, de la identidad, de la autoestima en cuestión de emociones. La adaptación, recordemos que estaba representada por este dedo, el cuarto, el anular, que nos ayuda a pensar que esas emociones perfectamente pueden ser moduladas de manera adecuada y desde allí entonces generar respuestas fundamentales. Les voy a hacer ese repasito y lo vamos a ver por estos días. Recuerden, el meñique representa la tierra, el agua está representada por el anular, el cordial o el dedo del medio representa el fuego, el índice está representando la mente, y el pulgar el éter o la conciencia. Cada uno de esos movimientos de los dedos, cuando se juntan, generan lo que se llama un mudra, que puede ser esto que están viendo o puede ser cualquier otro tipo de mudra, que ya lo veremos después la importancia que tiene, porque puede generar efectos también muy significativos. Entonces, cuando se baja el agua,
es como si se perdiera la voluntad, es como si se perdiera el norte, es como si entráramos en una etapa de descuido. De hecho, cuando hay una insuficiencia renal importante, que insisto, es el que maneja el agua, es como si la gente se fuera volviendo terrosa. En la ley de los 5 elementos hablamos de una ley de generación. El agua nutre, o de nutrición, el agua nutre a la madera, la leñita nutre al fuego, el fuego genera las cenizas y así. Pero también existe una ley que se llama de dominancia. Y en este caso decimos que la tierra absorbe al agua, ¿sí? Cuando uno echa agüita en la tierra, pues esa tierra la absorbe. Y la tierra, recordemos, es el vaso. Cuando hay cuando hay muchas obsesiones, entonces el vaso se activa y literalmente le quita energía de reserva al cuerpo. ¿Por qué? Porque, insisto, la tierra absorbe al agua y la tierra es el vaso, yo me estoy tocando el lado contrario, el vaso, eso es una dislateralidad que tiene que ver precisamente con eso que les estoy diciendo, de absorber por completo al agua en un momento determinado, y si nos quedamos sin agua, gracias a esas obsesiones, gracias entre comillas, pues vamos a correr riesgos de que nuestra energía ancestral se vaya disminuyendo y que vayamos teniendo fatiga, cansancio. A ver, expresiones o manifestaciones de cuando el agua se nos está agotando, de cuando la reserva se nos está agotando: mareos, tinnitus, el famoso zumbido en los oídos, dolores de espalda muy frecuente, puede haber estreñimiento porque obviamente las heces se secan mucho más, puede estar la cara roja porque ya saben ustedes, se sube el fuego y puede empezar a producir ese tipo de cosas, puede producir paradójicamente muchos sudores porque ese fuego en exceso empieza a evaporar más el poco de agua que queda, empezamos a invertir la polaridad y empezamos a tener también, por ejemplo, inversiones en los ciclos del sueño. Por eso el insomnio suele ser un signo de fatiga extrema y paradójicamente no podemos contemplar ese sueño. Bueno, ¿qué más les cuento yo? A ver. Bueno, cosas que nos ayuden a mejorar un poco esa parte de la energía a través de el riñón y de cómo contemplar los riñones. Hombre, evitar la cafeína, evitar el alcohol, evitar los azúcares refinados, evitar las cosas que ya dijimos son muy calientes, y por supuesto esto nos va a llevar a que se empiecen a generar movimientos en nuestro interior mucho más amables con esos riñones y que contemplen más esos riñones. Es mucho lo que tendríamos que decir del agua, pero no se les olvide, tal vez la parte más importante es empezar a programar el agua. Esa agüita que tú te vayas a tomar, ponle un mensaje. Ponle un mensaje que puede ser verbal, puede ser mental. Recuerden que ustedes créanselo por favor. El que cree, crea. Y ustedes en cada pensamiento están teniendo un patrón frecuencial, como ya lo vimos cuando hablamos de la pineal. Y eso está activando esas moléculas, esos clústeres, esos enlaces del agua que van a generar una información. Proyecten información de amor a ese vaso con agua que se van a tomar, o a ese vaso con el que van a fabricar su jugo, o simplemente programenlo con pensamientos adecuados. Yo acostumbro tener, quienes han ido a mi consultorio, por cierto, les cuento pues que hoy fue el regreso al consultorio, algo les dije al principio, fue algo muy especial, muy ajetreado, me sentí supremamente extraño porque regresar a la consulta después de tanto rato pues no deja de ser extraño, pero sin duda muy agradable porque de alguna forma está mostrándonos un poquitico de luz al final del túnel. Y yo les decía, debajo de mi jarrita con agua acostumbro poner una frase que está en una formación hexagonal, algún día hablaremos de eso también, y esa frase dice, por ejemplo, amor, ¿sí? Y eso, o una palabra, amor, o amor y felicidad, cualquiera de estas cosas, y de alguna manera esto se está impregnando de allí. Esto parecería esoterismo barato, pero yo los invito a que me reten y se reten ustedes mismos para que se den cuenta que realmente hay cosas fundamentales por hacer. Bueno, vamos terminando aquí con una meditación para que podamos darle un poco más de estructura a todo esto que hemos hablado hoy. Entonces nos llevamos las manos al corazón, ya sabemos, respiramos ojalá de manera abdominal, lenta, profunda, rítmica y pausadamente.
Lo vamos haciendo de tal forma que nuestro cuerpo se equilibre con ese oxígeno que estamos llevando hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Y a partir de ese entonces nos comunicamos con el agua de nuestro cuerpo, visualizamos toda esa agua que está llegando a todos nuestros tejidos y en este momento vamos a llevarle una palabrita semilla al agua. Vamos a cargar cada una de nuestras células que está impregnada de toda esa agua que tenemos en nuestro cuerpo y de los líquidos extracelulares, de nuestra sangre, de la linfa, de todo esto vamos a llevar un pensamiento semilla que es la palabra bienestar. Y respiramos lentamente mientras vamos pronunciando verbalmente o mentalmente esa palabra. Recuerden, sientan eso que están expresando a través de su verbalización o de su pensamiento. No solamente lo enuncien, sino que siéntanlo literalmente en cada rincón. Esta es una muy buena manera de activar esto que decíamos por estos días, todos esos aires vitales. Visualicen su capacidad de adaptación a través del agua y esa sensación de bienestar. Ahora respiramos lenta y profundamente. Nos vamos conectando con este momento. Evidentemente, como les he dicho, este es un tiempo más breve, por lo que estamos acá en un tiempo que yo prometí no extenderme demasiado. Vamos a ver si tenemos algún comentario de ustedes y vamos a tratar de resolver alguna inquietud. Es posible que el agua solarizada ayude a mejorar el bienestar en mi cuerpo. Ya lo decíamos, no solo es posible, es una realidad. Yo te invito a que lo experimentes, Botero, como estás aquí, y definitivamente es un momento fundamental para entender que allí tenemos una herramienta muy grande, muy especial que tenemos que pensar que perfectamente puede ayudarnos. Pierde propiedades el agua cuando se hierve. A ver, en eso hay mucha controversia porque se dice que muchos de los componentes del agua pueden alterarse, pero lo que decíamos, si se deja reposando, ya al día siguiente los enlaces del agua han recuperado esa propiedad. Bueno, aquí me preguntan cómo me puede pedir cita. Allí en el contacto y por este medio, por Instagram, me pueden escribir y yo les indico de qué manera pueden hacerlo. Omar García, un saludo muy especial. Luchi López, Reinaldo García, un abrazo también. Doctor, ¿cómo influye acompañar el agua con las semillas de chía que poseen tantas propiedades? La chía es un excelente antioxidante, pero si además de eso la cultivamos con buena agüita o si además esas semillitas están impregnadas, no solamente de lo que ya traía la semilla, que es grandioso, sino de eso que estábamos diciendo, de una información adecuada del amor, esto es una maravilla. Será necesario tomar más cantidad de agua. Saludos desde Chile, nos dice Marce. Miren, la cantidad de agua depende mucho de su constitución o su dosha, que es la forma en que su cuerpo está estructurado según el Ayurveda. Por lo tanto, hay algunos pacientes que requieren más agua que otros. En general, quienes son un poquito más de temperamento, como llamamos Pitta o Vata, que son dos tipos de constituciones, los que son más delgados o los que son más atléticos, generalmente requieren un poco más de agua que el que es bien obeso. Doctor, el vaso en que sirvo el agua debe ser de vidrio y transparente, idealmente de vidrio, es bien importante también. Y ya les decía, no necesariamente transparente porque sí tiene un efecto importante. Alejito, qué nota de conferencia la dio, muchas gracias. Bueno, ¿cuántos litros de agua recomendados tomar al día? En general yo recomiendo entre 5 y 6 vasos de agua diario, a menos que haya algún tipo de contraindicación y en ese caso pues sí es muy importante que su médico les cuente. Hay una cantidad de agua que debemos tomar, ya lo decíamos, los elementos son agua,
Ojo, agua, madera. Bueno, es que sí, aquí puede haber un lugar a confusión y gracias por este aclaramiento. Miren, hay unos 5 elementos desde la medicina tradicional china que son un poco distintos, sobre todo porque el éter no existe en la medicina tradicional china, pero sí en la visión ayurvédica. Y gracias por esa aclaración, es muy, muy importante esto que has mencionado allí. Puede haber surgido confusión. Muchas gracias, Pili, Pili, Pili. Bueno, en fin. Creo que ya, ¿qué hacer con el tinnitus? Lo primero, eso que les decía, recuperen la energía de reserva, recuperen esa energía que desde el pulmón está alimentando el riñón. Recuerden que el órgano de expresión externo del elemento que maneja el agua, que es el riñón, es precisamente el oído. Y ya lo decíamos, cuando el oído no escucha, canta. Canten ustedes un poco más, respiren un poco más, hagan pausas para que el pulmón alimente el riñón y sin duda esa queja va a mejorar muchísimo. Bueno, los voy dejando porque ya me voy pasando del tiempo y no quiero alargarme demasiado. Nos vemos mañana. Recuerden, 6:30 de la tarde. Seguimos creciendo demasiado. Estoy muy contento porque en verdad hemos llegado a mucha gente y creo que voy a destinar un día de estos para contarles los relatos tan especiales que estoy recibiendo por aquí en sus comunicaciones. Les agradezco infinitamente que estemos compartiéndola, compartámosla con mucha gente, es nuestro deber. Recuerden que esto nos pertenece a todos. Nos vemos mañana, 6:30 de la tarde. Un abrazo.